las fuerzas sísmicas, vimos o hablamos sobre cómo distribuir esas cargas en función de la rigidez que tenía cada pórtico en cada nivel, y quedamos de que en función de esas cargas que íbamos a calcular para cada pórtico, íbamos a determinar unos desplazamientos, ¿cierto? Unos desplazamientos, el cuarto, tercero, el segundo, el del primer nivel. Y usando esos desplazamientos íbamos a revisar la deriva o el delta. Íbamos a revisar que ese delta fuese menor que el 1% de la altura de piso. Hasta habíamos quedado la clase pasada. Ya teniendo de pronto un poco más claro el hecho de que con eso definimos ya un poco mejor las dimensiones, y que también ustedes iban a revisar cómo hacer coincidir los puntos del centro de rigidez con el centro de masa, y poco a poco nos vamos acercando a las dimensiones y a las mejores condiciones que pueden tener la estructura. El siguiente paso no es complicado. Para el siguiente paso, que es el inciso 11, lo que vamos a necesitar para trabajar con este es conocer la masa de la estructura y la rigidez de la estructura. ¿Sí? Esto que tenemos aquí, esta expresión, sería lo mismo que decir lo siguiente, que el periodo de la estructura es igual a 2pi por la raíz de la masa de esa estructura dividido entre la rigidez de la estructura. ¿Sí? Donde el término superior en el numerador del radical corresponde a esto, y la rigidez sería esto. ¿Sí? Entonces no es complicado ahí, pues. Lo que vamos a hacer ahora, ¿cierto? En este punto es calcular ese periodo. Miren que la variable que estamos usando es la variable t. Nosotros no estamos usando la variable t sub a, porque t sub a es periodo aproximado. Si ustedes recuerdan, en el título A decía, para recordarles, que este periodo t, que se calculaba con esta expresión, tiene que ser menor o al menos igual que el valor de Cu por t sub a. ¿Sí? Recuerden eso. Donde Cu no puede ser menor a 1,2, pero se determina haciendo una resta de 1,75 por, no recuerdo ahora el valor, sí. Ahí ahora lo miramos. Entonces yo tengo que verificar esta condición. T sub a ya es un valor conocido. ¿Por qué conocido? Porque yo utilicé algunas de las expresiones que están en el capítulo A4 de la fuerza horizontal equivalente, en el título A. Esta expresión que tenemos acá es lo mismo que decir masa sobre rigidez. Entonces, veamos cómo se aplica. Entonces, esa expresión es muy fácil de aplicar. Lo único que hacemos es una tablita. De esta tabla que tenemos aquí, miren que la primera columna nos indica el piso o el nivel que estamos trabajando. La segunda columna nos indica el peso. La tercera nos indica la masa, considerando la gravedad como 10. Esta cuarta columna son los desplazamientos, muchachos. Los desplazamientos. Miren que ustedes en el punto anterior llegaron a unos pórticos, ¿cierto? Llegaron a una conclusión de una serie de pórticos con unas fuerzas laterales, ¿cierto?
Y ustedes en función de esas fuerzas laterales determinaron los desplazamientos en cada piso. Ojo, no les estoy hablando de la deriva, estoy hablando de los desplazamientos. ¿Sí? Entonces acá van los desplazamientos de cada nivel. Si los pórticos que ustedes tienen para ambas direcciones, ¿cierto? Tanto en la dirección X como en Y, todos los pórticos son iguales, pues usted hace esto una vez. Mire que aquí tenemos el sismo actuando en la dirección X, y si ustedes han revisado el libro, ustedes solamente van a ver una tabla para la dirección X. ¿Por qué una sola tabla? Porque sucede que en esa dirección X todos los pórticos son iguales. Sin embargo, hay que tener presente que si hay pórticos que son distintos, voy a tener que hacer una tabla distinta. ¿Qué es lo que cambiaría en esa tabla? Los desplazamientos, porque la masa y la fuerza del piso sigue siendo la misma. ¿Listo? O sea, si los pórticos en la dirección X todos son iguales, hago una sola tabla porque todos los pórticos tendrán el mismo desplazamiento. Pero si en la dirección X hay pórticos distintos, por X o Y razón, las dimensiones de las columnas son distintas, las dimensiones de las vigas son diferentes, entonces tendré que hacer dos tablas, una para cada pórtico. Listo. La cuarta, 3, 4, la quinta columna hace referencia a las fuerzas de piso. Miren, tenemos 703, 800, 535 y 267. Las fuerzas de piso. Y las últimas dos columnas, pues simplemente es la aplicación de la ecuación. Es la masa por el desplazamiento al cuadrado y en la última es la fuerza de piso por el desplazamiento. De eso al final lo que hacemos es una sumatoria y eso lo metemos en el radical. Este va para el numerador y este señor va para el denominador del radical. El resultado de esa raíz lo multiplicamos por 2 veces pi y obtenemos el periodo de este pórtico. Si todos los pórticos en esa dirección son iguales, pues lo que podemos llegar a la conclusión de que el periodo de la estructura en esa dirección es 0,52. ¿Por qué? Porque todos los pórticos son iguales, todos van a presentar el mismo periodo. Pero si en esa dirección X hay pórticos distintos, yo no puedo decir que el periodo de 0,52 es el de todo, es el periodo en esa dirección. ¿Sí? No puedo decir ese tipo de cosas. ¿Cierto? Entonces, la columna 5, donde están esas fuerzas, ¿sí? esas fuerzas, ¿cuáles son? Las de piso. Son las que sacas multiplicando el C B sub X por el cortante en la base. Ok, ya. Ya, profe, gracias. Listo. Entonces les decía que ustedes pueden tener, si todos los pórticos son iguales en esa dirección, pues no hay ningún lío. El periodo de la estructura es ese. Pero si tienen un pórtico, dos pórticos diferentes en esa dirección, pues habrá que entrar a analizar cuál es la diferencia entre los periodos que tiene cada uno. ¿Sí? Entonces puede ser que un pórtico me dé 0,52, el otro me dé 0, de pronto tiene más rigidez, me dé 0,49, el otro, no sé, me dé 0,55. ¿Por qué van a empezar a variar? Porque recuerden que el periodo depende de la masa y depende de la rigidez. La masa en los pórticos no la estamos variando, estamos manteniendo la masa. Lo único que está cambiando es la rigidez.
¿sí? Está cambiando, es la rigidez. Entonces, entonces, lo que podríamos hacer un análisis, un análisis por ponderación o hacerla fácil y sacar un promedio. ¿Sí me hago entender? ¿Qué es una ponderación? Pues entonces tenemos 5 pórticos. Entonces, esta es la dirección X. Entonces, tenemos 5 pórticos en la dirección X. Si todos los pórticos son iguales, el periodo es la misma vaina, ¿cierto? Es el mismo valor. Pero supongamos que entonces, no sé, este y este son iguales, pero este no es igual. Entonces, ¿quién creen ustedes que termina predominando el periodo de la estructura? Pues todos los demás. Pero si llega un punto en que, no sé, por ejemplo, este no es igual, este no es igual, o sea, este no es igual, este tampoco, y este sí, pues entonces tiene uno que empezar a jugar, a revisar, bueno, ¿y cuál valor tomo? Porque ustedes ya se dieron cuenta que el periodo de la estructura tiene una influencia muy grande a la hora de determinar las fuerzas sísmicas, porque es con el periodo que yo debo ingresar al espectro de aceleraciones y obtener el valor de SA, ¿cierto? Entonces, el cortante en la base estará influenciado por ese valor de S sub A. Entonces, si yo coloco un periodo mayor al que en realidad va a tener la estructura, significa que le voy a poner un SA mucho más pequeño. Porque aquí arranco a 0, supongamos que hasta acá llegue 1, aquí sea 1. Entonces, resulta que el periodo del chulito es el color verde y el periodo de lo que está con una X es este. ¿Cierto? Entonces, escoger el periodo correcto de la edificación puede significar bueno, escoger mal el periodo de la estructura significa asumir mal las fuerzas de diseño. Entonces usted terminará diseñando unos elementos para una carga o para unas fuerzas sísmicas que usted supuso que eran correctas, pero en realidad no. Las fuerzas sísmicas que le van a llegar van a ser mayores, porque el valor de SA está por encima. ¿Cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de seleccionar esos periodos o ese periodo de la edificación en cada una de las direcciones. Entonces podemos darle un peso a cada aporte, ¿cierto? O sea, que sean los mismos pesos que me digan qué debo hacer. Entonces, si quiere a cada uno, como son 5, cada pórtico le dan un valor, entonces de 0 a 1, entonces cada pórtico vale, ¿son qué? 5. Cada pórtico vale 0,2. Y usted hace una ponderación en función de eso. Entonces dice, bueno, ¿cuántos pórticos tienen en dirección X este periodo? Ah, tienen 3. ¿Y en el otro? Ah, 2. Entonces hacemos un promedio ponderado. Así como ustedes hacen los promedios ponderados con sus créditos, pueden hacer lo mismo acá. Esa es una opción. La otra es, pues si están tan cerca, que yo pienso que a ustedes les debería dar valores cercanos. Pues lo que saco es, en vez de enredarme con los promedios ponderados, lo que saco es un promedio. Y si quiero ser más conservador todavía, pues tomo el menor. Porque entre menor sea el periodo, mayor va a ser la aceleración.
Entonces ahí están las opciones. Yo les doy las opciones. Ustedes revisarán cuál es la que considera usted que es la mejor. Bien. Esto ya lo puedo borrar. Ahora, después de que usted evaluó su periodo y dijo, bueno, el promedio ponderado es 0,52. Ahora yo tengo que revisar que este valor sea al menos menor o igual que CU por T sub A. T sub A es el periodo aproximado, el primero que usted determinó para poder calcular un cortante. Entonces, para este ejercicio dio 0,45. Y CU dio menor a 1,2, entonces se le colocó 1,2. Entonces CU por T sub A dio 0,54. Y según su análisis, a través de esta expresión y esta tablita, el periodo real de la edificación será 0,52. Entonces significa que usted cumple con esa condición. En caso de que no cumpla con esa condición, usted deberá regresar y modificar la rigidez de la estructura. ¿Qué significa? Que tendré que cambiar las dimensiones. Yo de ustedes, si tengo que cambiarlas, iniciaría por las columnas. Y si ya me falta poquito para que eso cumpla, lo hago con las vigas. ¿Sí? Porque yo debo procurar que esta condición se cumpla. Listo. Esto se hace para ambas direcciones. Entonces, fíjense que yo le hablé de pórticos en la dirección X. Entonces, usted deberá hacer lo mismo para la dirección perpendicular, la dirección Z o la dirección en Y. ¿Cierto? Fíjese que aquí está para la otra dirección en Z, se hizo el mismo trabajo en la tablita y ya finalmente pues se calcula el periodo, se compara con CU por T sub A y se dice si cumple o no se cumple. En este caso dice que dio 0,57, ¿cierto? Y acá dio 0,54, entonces no cumplimos con esa condición. Pero da algo particular, y es que 0,57, a ver, ya les digo qué es lo que pasa. Resulta que nos están diciendo, vea, CU por T sub A, que T debe ser menor o igual a CU por T sub A. ¿Cuál es la condición para que, o sea, por qué nos limitan con esto? Porque se supone que con estos valores de periodo usted calculó un valor de aceleración. ¿Cierto? Usted calcula un valor de aceleración. Pero si de pronto el periodo le dio mayor a este, significa, vamos a ponerle números. Pongamos que este le dio 0,9 y si usted lo hace con este, le da una aceleración de 0,8, o sea, le está quitando un 10% a la fuerza así. ¿Sí? Yo me regresaría a modificar la rigidez para que el valor del periodo fuese menor a este y por tanto me diera al menos esta aceleración. Pero para el ejercicio que está en el libro, miren que en esta posición me dio 0,54 y pues el resultado del periodo es 0,57, o sea, está por aquí adelante. ¿Qué significa? Que por más que yo modifique la rigidez, el valor de aceleración seguirá siendo el mismo. Entonces no tiene sentido regresarme a modificar la rigidez solamente porque el periodo no me dio. Entonces yo tengo que fijarme no solo en el periodo, sino en el valor de la aceleración.
para poder decidir si me regreso a aumentar la rigidez o no. Si al final yo veo que obtengo la misma aceleración y voy a seguir obteniendo la misma fuerza sísmica, pues no pierdo el tiempo regresándome, cambiando de dimensiones, volviendo eso más grande, sino que continúo con eso. ¿Sí? Continúo con esa aceleración. Entonces tengo que estar pendiente de las dos cosas. ¿Cumplí o no cumplí? Ah, no cumplí. Bueno, miremos, comparemos las aceleraciones. Ah, me dieron la misma. No, pues no tiene sentido regresarme. Ahora, tal otro caso, que usted compara los periodos y dice, listo, no cumplí. Y después usted va a mirar las aceleraciones y dice, uy, si dejo el periodo que calculé con la tablita, me da una aceleración, no sé, de 0,70. Y si trabajo con la que trabajé, con la que usé inicialmente, me da una aceleración de 0,90. La diferencia es sustancial, es grande. Me tengo que regresar ahora sí a modificar la rigidez. Si me da la misma vaina, pues no pierdo el tiempo en eso. Listo. ¿Hasta ahí soy claro, muchachos, o hay dudas ahí? Entonces, en cuanto al tema de los periodos. Necesitamos ahora encontrar listo. Necesitamos encontrar otro punto dentro de nuestra placa. Entonces, vamos a mirar qué es lo que ya se supone que tenemos en nuestra placa de entrepiso. Como valores conocidos. 1, 2, 3, 4. Y tenemos acá. Entonces, resulta que ustedes hicieron un análisis de masas y determinaron que por aquí estaba el centro de masa. Hicieron un análisis de la rigidez y determinaron que por aquí estaba el centro de rigidez. Ahora va a aparecer otro punto dentro de nuestra placa que se va a llamar el centro de cortante. Y si yo soy coherente con el sistema de coordenados que se maneja, por lo menos en este libro, ustedes pueden manejar otro, me voy a dar cuenta que para ubicar el punto del centro de cortante, este punto que tengo acá, necesito dos coordenadas, que será el centro de cortante en X y el centro de cortante en Z, o lo pueden llamar en Y. Ese centro de cortante no es más que lo siguiente. Ya tenemos claro que en el centro de masa está ubicada la fuerza de piso. Y otra cosa que hay que tener claro es que en el centro de cortante estará ubicado entonces el cortante de piso. ¿Sí recuerdan lo que es el cortante de piso o no? ¿No? ¿Se Sí, acuerdan? profe. ¿Sí? Que es la sumatoria de esto, ¿no? Que es 703 más... y aquí está. Más 800 son 1503, más 535, 2038, y esto es la fuerza sísmica que va a ir repartiéndose en cada uno de los pisos, pero de forma, lo que va haciendo es acumulando. Listo, entonces, aquí lo que me interesa es conocer la posición de ese centro de cortante. Igual como lo hemos hecho con centros de masa y centro de rigidez, esto se va a determinar con una sumatoria de momentos. Y lo que voy a suponer es que esto debe ser igual a 0. Ahora, para poder conocer esa posición, o sea, va a ser esa sumatoria de momentos igual a 0, fíjense la dirección que tiene la fuerza de piso y el cortante de piso, es la misma. Entonces, nunca podría alcanzar el equilibrio porque la dirección es la misma. Entonces, para cuestiones de encontrar ese equilibrio, lo que voy a hacer, pues va a ser simplemente suponer que ese cortante de piso, pues está en el sentido opuesto. De tal manera que cuando yo haga sumatoria de momentos, ahora sí me dé negativo, ¿cierto? Y pueda encontrar la distancia. Solamente le estoy cambiando la dirección para poder hacer el equilibrio. No significa que vaya a la dirección opuesta. ¿Listo? Ahora, para desarrollar ese ejercicio, esa sumatoria de momentos, para eso está esta tabla.
o se hace con esta tabla. En realidad, estas tres columnas no sirven para nada, muchachos. O sea, estas tres columnas no sirven para nada. Nos interesa es esta columna, esta, esta y esta. Yo les estoy hablando de una sumatoria de momentos en cada nivel. Y resulta que cada nivel tiene influencia sobre inmediatamente el anterior. ¿Sí? Entonces, ¿cierto? Porque lo que se desplaza en un piso también se desplazará en el siguiente. O sea, cada piso tiene una influencia del piso inmediatamente inferior. Y eso lo vamos a anotar acá. Entonces, la expresión que nos dan aquí, vean, es una sumatoria de momentos. Y usted mira eso y entonces dice acá, que ese cortante de piso lo multiplico por, bueno, por este caso sería la distancia z. Quiero conocer en la distancia z, es decir, quiero conocer esta distancia z. Y la posición en x, pues será desde acá. Esa será la posición en x. Entonces, si yo multiplico esa fuerza cortante por este z, pues me da un momento acá. Pero ese momento tendrá que ser igual a ¿quién? A la fuerza de piso multiplicado por ¿quién? Por la distancia en z del centro de masa. Y yo sé que de aquí a aquí está la distancia en x del centro de masa. Entonces será esto por z centro de masa o centro de masa en z. O sea, cualquiera de las dos nomenclaturas que queramos usar. Centro de masa en la dirección z. Entonces, como me interesa conocer esta variable, pues yo despejo. Y aquí lo colocan como ZCG, pues, es lo mismo. Dividido entre el cortante de piso. Pero como les dije que cada piso tiene influencia del piso inmediatamente anterior, pues lo que vamos a hacer es sumar esas contribuciones de cada nivel. Y vamos a tener, perdón, aquí colocando otra, perdón, que la posición de ese centro de cortante en Z, o como lo dice el libro, el centro de cortante en Z, se calcula sumando las contribuciones de cada nivel. Y aquí está muy sencillo. Entonces, mire, la fuerza de cada, esta es la fuerza de piso. Este es el cortante de piso. Mire que aquí dice dirección X. Y nosotros, ¿en qué dirección tenemos la fuerza? En la dirección X. Este es el centro de masa con la coordenada Z, porque como tenemos la fuerza de la dirección X, pues para generar momento será con la distancia perpendicular. Entonces, por eso uso la coordenada Z. Esta columna es la multiplicación de la fuerza de piso por el centro de masa. Esta columna, ¿cierto? Como es el cuarto nivel, pues no tiene contribuciones del piso inmediatamente superior. ¿Listo? Entonces queda el mismo valor. Y ya simplemente lo que hago es dividir, ¿cierto? Para encontrar ese valor. Entonces fíjense que sería 2425 dividido entre el cortante de piso, 700. Y hago lo mismo entonces para cada nivel. Multiplico este señor por este. Eso, perdón, a ver que no es. Multiplico la fuerza de piso, perdón, este señor, por este valor y me da 2776. Esos 2776, ¿cierto? Se los tendré que sumar al piso del piso inmediatamente anterior. Eso me da 5201. Esos 5201 lo debo dividir entre el cortante de ese piso, entre los 800. Y eso me debe dar ese 346.
Ah, perdón, es 1003. Yo estoy sumando mal. Es entre 1503. Estoy dividiendo eso entre la fuerza de piso. Sí. Miren que el cortante en ese nivel, el cortante de piso es 1503. Y esto me debe dar 3,46. Y así voy desarrollándolo para cada nivel. Luego el problema es el mismo. Ahora hago el mismo ejercicio, pero para la dirección en Z. Entonces significa que estas fuercitas que las tengo aquí horizontales, ¿cierto? Que las tengo aquí horizontales, lo que voy a hacer es cambio la dirección. Entonces ahora voy a suponer centro de masa, está por aquí, centro de cortante está acá, y voy a suponer que la fuerza de piso está en esta dirección y el cortante de piso está en esta dirección. ¿Listo? Entonces, en ese caso, la distancia que necesito ahora es la distancia en X, fíjense ustedes, porque es la distancia que es perpendicular a esa fuerza. ¿Hasta ahí soy claro, muchachos? ¿O aquí tienen dudas? ¿Están confundidos con algo? Sí, ingeniero. Sí, claro, ingeniero. Hasta el momento bien, ingeniero. Eso se hace para cada una de las direcciones. De esa manera vamos a obtener el centro de cortante. Entonces fíjense que ahora en la placa de entrepiso tenemos 3 puntos. Centro de rigidez, centro de cortante y el centro de masa. Entonces para que lo tengan presente. Tengo 3 puntos en ese centro, en esas placas de entrepiso. El siguiente punto es la obtención del centro de rigidez, pero eso ya lo tenemos, ya sabemos cómo hacerlo. Y vamos, lo que pasa es que, mejor dicho, esto lo puedo explicar en un momentico, pero sí, hagámoslo, eso no nos demoramos nada. Lo siguiente que hay que hacer, yo borré todo esto y no necesito solamente borrar esto que tengo acá. El siguiente punto dice obtención de las excentricidades. Las excentricidades corresponden, acuérdense que es la diferencia de posiciones que hay entre el centro de rigidez y el centro de masa. Estábamos hablando de esas excentricidades. ¿Listo? Bien. Entonces aquí tenemos el centro de rigidez. Por acá tenemos el centro de rigidez. Listo. Entonces, esas excentricidades no es más que la distancia, y lo hemos hablado en algún momento de que era la distancia entre la no coincidencia del centro de rigidez, que esta sería la excentricidad en X, y el centro de masa, que sería la excentricidad en Y. ¿Sí? Serían esas son las excentricidades.
Listo. Entonces, quedamos acá. Entonces, hay una excentricidad, hay una excentricidad entre el centro de rigidez y el centro de masa. Y que hemos buscado la manera de que esos dos puntos estuvieran lo más cerca posible. Miren ustedes que nosotros calculamos el centro de cortante en función del centro de masa. Es decir, que estos tres puntos, si se pudiera hacer que el centro de masa coincida con el centro de rigidez, también debería coincidir con el centro de cortante. ¿Sí? También debería coincidir con eso. O la diferencia debería ser. ¿Cierto? Deberían coincidir esos puntos. Sin embargo, ahora nosotros no vamos a trabajar con el centro de masa, vamos a trabajar con referencia al centro de cortante. ¿Listo? Entonces acá, las excentricidades consideradas para el cálculo de la torsión directa, porque recuerden que nosotros tenemos acá unas fuerzas, ¿cierto? Unas fuerzas de piso. Que si multiplicamos esas fuerzas de piso, ¿cierto? Por esas excentricidades, bien sea en X, o por la excentricidad en Y, tenemos un momento. Y eso es un momento torsor ¿Qué significa que sea un momento torsor? Que si esta es mi estructura, estará generando un momento alrededor de su eje. ¿Sí? Si esta es la estructura, pues habrá un momento torsor para cada piso. Entonces acá habrá uno, acá está el piso 2, habrá un momento torsor en el piso 2, habrá un momento torsor en el piso 3, piso 4. Obviamente, pues si las excentricidades empiezan a ser considerables o grandes en cada uno de esos niveles, pues van a ser representativas en la respuesta. ¿Cierto? Entonces teníamos que esas fuerzas de piso por la excentricidad, tenemos ese momento torsor. Ahora, sin embargo, va a ser mucho más sencillo ahora olvidarnos del centro de masa. Entonces, olvidémonos entonces del centro de masa. ¿Sí? No es que no exista, simplemente que no vamos a trabajar con él. Y vamos a trabajar entonces con el centro de cortante, que en fin de cuentas es lo mismo, pero pues acá en el libro trabajan con el centro de cortante. O sea, realmente el momento torsor debe ser el mismo. ¿Por qué debe ser el mismo? Porque a pesar de que la fuerza esté cambiando, la excentricidad debe ser la excentricidad debe ser menor para que esos valores coincidan. Excentricidad en Z, perdón, y este es excentricidad en X. Entonces ya no voy a trabajar con la fuerza de piso, sino que trabajo es con el cortante de piso. Y esta excentricidad no se le va a poner una comita como para diferenciarla de la otra excentricidad con el centro de masa. Entonces, las fuerzas sísmicas, bueno, la fuerza con la que estamos haciendo, estamos calculando ese momento, es distinta, es mayor, pero la excentricidad es menor. Entonces, ese momento torsor que yo calcule con el cortante de piso por esta excentricidad debe darme exactamente lo mismo que multiplicar la fuerza de piso por la otra excentricidad. Debería darme igual por equilibrio,
porque la posición del centro de cortante la obtuvimos a partir de la posición del centro de masa. Entonces no hay razón para que quede distinto. Entonces, aquí cuando hablan de obtención de excentricidades, es eso, es calcular estas excentricidades. Entonces, para cada piso, yo obtengo un centro de rigidez y un centro en X y en Z o en Y, y tengo un centro de cortante, que es lo que calculé en el punto anterior. Entonces, si yo hago la diferencia entre estos dos, ¿sí? Y hago la diferencia entre estos dos, me dará la excentricidad. Tendré que tener presente la posición. Muchachos, tengo que tener presente la posición. Porque miremos lo siguiente. Dice el centro de cortante menos el centro de rigidez. ¿Qué significa? Que el centro de cortante está a la derecha y el centro de rigidez está a la izquierda. ¿Sí o no? ¿Cierto? Pero ¿qué hubiera pasado? Porque si ustedes se van a hacer exactamente lo mismo que está en el libro, muy probable que esta distancia en algunos les dé negativa. Entonces, el negativo simplemente es para indicar la posición, ¿sí? A partir del punto de referencia que ustedes tienen. Entonces, veámoslo acá. El punto de referencia para este ejercicio fue ¿quién? El centro de cortante. ¿Sí? Entonces, este es el centro de cortante. ¿Sí? Y como yo le resté el centro de rigidez y me dio positivo, quiere decir que al centro de rigidez le hace falta 0,26 para llegar al centro de cortante, quiere decir que debe estar atrás. ¿Sí? No, profe, me quedó más difícil. Listo, entonces pongámosla más fácil. Entonces, si tomemos como referencia al centro de rigidez, ¿cierto? Que es el punto que está aquí atrás. Entonces, si a los 9,19 le resto el valor del centro de rigidez, pues me está dando que desde el centro de rigidez, que es mi punto de referencia, al centro de cortante, me hace falta 0,26 metros. O sea, 26 centímetros. Pero si me hubiera dado negativo, ¿cierto? Si ese valor me hubiera dado negativo, mirado negativo acá, este valor menos 0,26, sin cambiarle, a ver, cambiémosle valores para que eso es negativo. Pues pongámoslo al revés, que el centro de rigidez sea 9,19 y el centro de cortante sea 8,93. Entonces, si yo resto 8,93 menos 9,19, pues me estará los puntos no van a cambiar, lo que cambia es quién es cada uno, ¿cierto? Entonces me está diciendo, vea, aquí arriba ahora es el centro de rigidez y aquí abajo es el centro de cortante. Tengo que estar pendiente de dónde es que estoy, en dónde está ese centro de rigidez y dónde está ese centro de cortante. Tengo que tenerlo presente. Porque si el cortante está en esta dirección, pongamos que está en esta dirección, ¿me da un momento en qué sentido? ¿Horario o antihorario? Pues pongámoslo en la otra dirección mejor. Acá, pongámoslo hacia abajo. Entonces, el momento de ese cortante de piso con respecto al centro de rigidez es un momento horario o antihorario, suponiendo que el punto de referencia es el centro de rigidez.
Entonces no es lo mismo si tengo el cortante aquí en el centro de cortante, aquí en esta posición, o si lo tengo en otra. ¿Cómo que no? ¿Y eso qué? Ah, pues pucha, es que yo puse que no era. Y ahora sí, ¿pueden hablar o no? Si el cortante está en esta dirección, me da un momento, ¿horario o antihorario? Horario, profe. Me da un momento horario. Pero si yo cambio la posición del centro de rigidez y el centro de cortante, o sea, ya no queda ahí, sino que queda, aquí queda la rigidez y aquí queda el centro de cortante. Noten ustedes que el momento es, o sea, el valor del momento es el mismo, pero la forma en cómo se mueve la estructura es distinta. Es distinta. Es diferente. ¿Cierto? Porque si el centro de cortante está ahí arriba y tenemos el cortante hacia abajo, pues lo que yo esperaría es que la estructura se mueva así. ¿Cierto? Rote sobre su eje. Pero si lo tuvieran como lo teníamos al principio, ¿cierto? Con la posición invertida, pues yo esperaría que el edificio se moviera así. ¿Sí? Entonces es importante tener claro hacia dónde rota la estructura. Porque si realmente rotaba en esta dirección y usted diseñó estas columnas para que soportaran todo este desplazamiento, ¿cierto? Pero en realidad era que rotaba en esta dirección y las que usted diseñó para soportar todas esas fuerzas fueron estas, pero estas no, pues ¿qué va a pasar? Pues que estas señoritas se van a dañar mucho más rápido de lo que usted esperaba, o sencillamente pues no son capaces con las cargas y van a estallar por compresión, etcétera. Entonces tengo que tener mucho cuidado en qué dirección está rotando la edificación. ¿Sí? En este caso, que es el método de la fuerza horizontal equivalente, tengo que tener presente hacia dónde está rotando la estructura. ¿Sí? Entonces tengan cuidado con eso. Entonces, esas excentricidades las voy a determinar para cada uno de los niveles. Vamos acá para el piso 4, para el piso 3, ¿cierto? Y el momento torsor, pues no es más que el cortante de piso multiplicado por esa excentricidad. El cortante de piso del piso 4, vea, es 703 por la excentricidad, la diferencia entre el centro de rigidez y centro de cortante. Será para cada uno de los niveles. Ese cortante que está, perdón, ese momento torsor que estamos viendo ahí, se conoce como torsión directa. ¿Por qué se llama torsión directa? Porque es una torsión, bueno, también en el libro lo encontramos como torsión inherente, que es una torsión propia del sistema, por la forma en cómo estructuramos, cómo repartimos los elementos estructurales, llámese columna, vigas, muros. Esa torsión directa es producto de nuestra concepción estructural, de esa diferencia que hay entre esos dos puntos dentro de la placa, centro de rigidez y centro de cortante. ¿Sí? Eso lo llamamos torsión directa. Ahora, además de la torsión directa, ¿cierto? Mire que aquí encontramos, bueno, esto, no. Hay otra cosa que se llama torsión accidental. Entonces, la torsión, cuando aplicamos el método de la fuerza horizontal equivalente, el reglamento, es decir, la NSR 10, nos dice lo siguiente. La torsión que afecta a la estructura o el momento torsor
de diseño, aunque más bien el momento torsor para el análisis, ¿sí? Será igual al momento torsor o el momento de torsión directa, al momento del torsor directa, más una torsión o el momento torsional accidental. ¿Sí? El momento que necesitamos nosotros para hacer el análisis es la suma de estos dos. En el punto anterior estamos calculando la torsión directa. Ahora vamos a mirar cómo se determina la torsión accidental. Fíjense que la torsión directa es una torsión que viene, que es propia del sistema. Es decir, que viene de la ubicación de los elementos. Esa torsión directa usted la puede manejar. Y eso es lo que estamos buscando, de que ese centro de rigidez trate de coincidir con ese centro de masa. Pero la torsión accidental no la podemos manejar, ya es algo que nos da el reglamento sí o sí. ¿Cierto? ¿Cómo calculamos la torsión directa? La torsión directa, llamémoslo así, torsión directa, la calculamos multiplicando el cortante de cada uno de los pisos por una excentricidad, bien sea en X o una excentricidad en Y. La torsión accidental es lo mismo. Tomo la torsión accidental, será igual al cortante de piso, o sea, eso no lo voy a cambiar. ¿En dónde está la diferencia? En la excentricidad que tengo que usar. Entonces el reglamento me dice, vea, usted va a utilizar una excentricidad que va a ser igual al 5% de la dirección perpendicular en estudio. Entonces, veámoslo de esta manera. Si esta es la planta que estoy usando, ¿cierto? Y voy a suponer entonces, pongamos los mismos puntos. Centro de cortante, centro de rigidez. Pongamos que aquí está el cortante de piso. Y esto es Z. Listo. Ahora, el cortante de piso, si está en esa dirección Z, ¿qué distancia perpendicular necesito para poder encontrar, hacer momento en el punto de origen? ¿Una distancia en el sentido X o en el sentido Y? ¿Será que lo bloqueé otra vez el audio? ¿En X? Una excentricidad en X. Entonces yo tendría que multiplicar el cortante de piso por una excentricidad en X. La pregunta es, ¿cuánto vale esa excentricidad en X? Entonces nos dice el reglamento, es el 5% de la distancia perpendicular. Entonces, si de aquí hasta acá, de extremo a extremo, de borde a borde, no sé, aquí eran 17,95 metros, pues lo que voy a hacer es multiplicar 0.05 por 17,95 metros. Miren que es el 5% de la distancia perpendicular a la dirección de análisis. La dirección de análisis es donde estoy colocando, es la dirección sobre la cual estoy poniendo la fuerza, que es la dirección Z. Entonces ahí obtengo la torsión accidental. ¿Sí? Entonces, torsión accidental, pero ¿en qué? ¿Esa torsión accidental qué es? Es una torsión accidental aquí está. Listo, es una torsión accidental en Z. ¿Sí?
Vamos a decir que es momento torsional o momento torsor en Z. ¿Por qué en Z? Porque estoy girando sobre Z. ¿Sí? Bueno, en Z es porque por la dirección. Momento de torsión en Z es porque tengo el cortante de la dirección Z, perdón. ¿Sí? Entonces, ¿acá qué serían? Pues sería el cortante de piso porque estamos analizando el cuarto por pues, la excentricidad, que sería el 5% de 17,95. Miren acá. Y eso es 0,90. Entonces, el momento torsional en Z pues serían 600. Y ahí llegamos a ese. Entonces, ahora analicemos en la otra dirección, porque necesitamos el momento torsor en el otro sentido. Entonces ahora vamos a suponer que el cortante de piso está hacia la derecha. Entonces como el cortante de piso está hacia la derecha, la distancia perpendicular es esta. Y esa distancia perpendicular son 690. Entonces el momento torsor en X será igual a 703, que es el cortante de piso, ¿cierto? Pero ahora es la excentricidad en Z, que será igual a 0.05 por 6,9. Mírenlo acá. Y eso me da 0.35. Y eso 0.35, el momento torsor me da 246 kilonewton por metro. Kilonewton por metro. Esto lo hice para el piso 4. Pero tendré que repetirlo para el piso 3. ¿Cierto? Miren, para el piso 3, lo repito, para el piso 3. Lo hago para el piso 2. Y lo hago para el primer nivel. Finalmente, lo que voy a hacer cuando ya tenga la torsión directa y la accidental es que la voy a sumar. Entonces, el momento torsor, en este libro lo van a encontrar con el nombre de momento torsor de diseño. ¿Sí? Yo les recomiendo que le quiten la palabra diseño porque uno no diseña con ese momento torsor. Con lo que uno hace con ese momento torsor es analizar. Entonces es momento torsor de análisis, si quieres poner, que será igual a la torsión directa que calcularon en la anterior más la torsión accidental, o si quieren la ponen así, torsional directo más momento torsional accidental. ¿Cierto? Para cada nivel, entonces este sería el momento torsor de diseño para el piso 4, para el piso 3, para el piso 2, para el piso 1. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? Necesitamos llegar hasta ahí. Perdón, voy a borrar ya esto porque esto ya no copio. Necesitamos llegar hasta ahí, hasta obtener los momentos de diseño o los momentos de análisis, cualquiera de los nombres que ustedes quieran usar. Simplemente es para que de pronto a veces uno es muy literal. Uno cree que porque dice diseño quiere decir que uno va a diseñar con eso. No. Uno con este momento lo que va a hacer es analizar el problema, analizar la estructura, hacer un análisis estructural. Y después ese momento se modifica porque ese momento es muy grande para poder diseñar la estructura con eso. Tiene un valor muy grande. ¿Listo? Entonces miren que aquí suman la torsión directa, que en algunos lados será 0 porque coincide el centro de cortante con el centro de rigidez, y se suma con la torsión directa. Entonces ahí tenemos la torsión de diseño. Al piso 3, piso 2, piso 1. Listo. Y llegamos hasta ahí, muchachos. Llegamos hasta ahí. Sí, necesitamos tiempo. O sea, lo que sigue, o sea, yo no puedo seguir, no puedo seguir avanzando si ustedes no han llegado ahí. Porque no van a meter una enredada con este capítulo 17, que es lo que sigue. Entonces le pregunto a todos, muchachos, ¿ustedes ya han llegaron hasta el periodo, hasta lo anterior o no? No, Bueno, profe. entonces No, sí, necesito que ustedes lleguen hasta acá.
hasta obtener esos momentos torcidos de diseño. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, se van a meter una enredada. O sea, no es que sea difícil, sino que estas expresiones, cuando uno no tiene los valores, y la idea es que vayamos trabajando, cuando veamos esta parte, usted tenga organizado todo lo que necesita para que usted vaya haciendo esta tablita. ¿Cierto? Entonces yo siento que esa tablita es bastante, no compleja, es un poquito más de entender las cosas. Y a veces uno las mira y va a mirar la imagen que está aquí abajo y a veces uno no la entiende. Entonces, vámonos ya, dejemos hasta aquí.